Fiscalía encuentra posible caso de tráfico de tierras en las propiedades del exasambleísta Pablo Muentes. Hijo de la vicepresidenta Verónica Abad continuará recluido en la cárcel de La Roca. Juan Carlos Izquierdo fue sentenciado a 3 años de prisión por violencia psicológica. Embajadora de México en Ecuador es declarada persona non grata por la Cancillería ecuatoriana. Terreno utilizado como campo de entrenamiento para sicarios fue desarticulado en Guayaquil. 10 guerrilleros fueron encontrados sin vida en el suroeste de Colombia. Y en los deportes, Independiente del Valle enfrentó al Liverpool de Uruguay en la Copa Libertadores. Bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar en este jueves 4 de abril. Por cambio de defensa técnica no se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra el ex juez de Yaguachi, John Rodríguez, investigado por prevaricato al otorgar medidas cautelares de forma ilegítima al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. De inmediato el desarrollo de otros temas. Cuatro terrenos que cuestan 2,1 millones de dólares son parte de las propiedades de los Muentes. El caso Purga puso en evidencia el abultado patrimonio de esta familia. El abultado patrimonio del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes ha ido saliendo a la luz con el avance de las investigaciones en el caso Purga. Aunque el ex legislador social cristiano no tiene autos ni propiedades a su nombre, su familia se acumula numerosos bienes. Muentes es señalado por la Fiscalía de ser la cabeza de la red de corrupción del caso Purga. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar aseguró que su primo Fausto Alarcón es su testaferro. Pero las investigaciones han ido encontrando más movimientos familiares. Pablo Muentes presentó su última declaración juramentada a la Contraloría en 2022, cuando asumió su curul. Ahí declaró un patrimonio de $950,000, aunque el valor declarado suma 1.2 millones de dólares. Sus declaraciones ante la Contraloría confirman que, como aseguró la fiscal, no declaró autos ni muebles. De hecho, el grueso de su fortuna está, según este documento, en obras de arte, joyas y otras colecciones. En su casa hallaron 4 relojes que cuestan cada uno más de $30,000. Lo nuevo que ahora está hallando la fiscalía es que si bien él no tenía bienes a su nombre, su familia y sus empresas sí. En medio de las pericias en el caso Purga están varios terrenos en Durán, en el que se señala al político social cristiano por presunto tráfico de tierras. Pero aún hay más. La Superintendencia de Compañías alertó sobre un fideicomiso creado hace poco por las empresas de los hijos de la pareja con un patrimonio de 2.14 millones de dólares. La alerta fue remitida a la Fiscalía y consta ahora en el expediente del caso Purga. Los fideicomisos están compuestos por al menos 4 terrenos de centenares de hectáreas. Sin embargo, esos no serían los únicos de los Muentes en Durán, por lo que las investigaciones continúan. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria Verónica Abad, seguirá en prisión. Así lo resolvió la tarde de este jueves el Tribunal de Apelaciones de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La decisión señala que existe riesgo de fuga del procesado por presunto delito de tráfico de influencias, por lo que no cabe el cambio de medida cautelar. De esta manera, Barreiro Abad permanecerá recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Funcionarios de Ban Ecuador y del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES fueron detenidos en un operativo ordenado por la Fiscalía por presuntamente alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano. La Fiscalía General del Estado informó este jueves que detuvieron a 6 servidores públicos de Ban Ecuador y del MIES durante un operativo ejecutado en Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. 5 de los detenidos pertenecen a Ban Ecuador, incluyendo a la gerente y una exfuncionaria del MIES.
Todos serían parte de una red que presuntamente alteraba documentos para cobrar este monto que va desde los 55 a 150 dólares y está destinado por el gobierno para los grupos más vulnerables del país. En su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado dio a conocer al país sobre un operativo realizado la noche del miércoles, el que dejó varios detenidos. Los individuos son señalados por presuntamente alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano. Tras varias horas de las diligencias, las autoridades informaron que continúan investigando más sobre este nuevo caso de corrupción en las instituciones públicas. Pero este no es el primer caso en el que un grupo de personas cobran el bono de desarrollo humano con documentos falsos en el Ecuador. En 2022 ya se registró la detención de al menos 4 personas en Píllaro, norte de Tungurahua, y 10 personas en Santa Elena por este mismo delito. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura informó que se aplicarán acciones administrativas en contra de 3 funcionarios judiciales, incluido un juez, y que son parte de los 14 procesados por el caso Plaga. Según la institución, en total son 7 ex servidores y servidores judiciales que son investigados por este ilícito. Quienes enfrentarán posibles sanciones o suspensiones son los que todavía están en el cargo: un secretario de primer nivel de Paján en Manabí, una funcionaria judicial y un juez de El Oro. Los otros procesados fueron destituidos entre enero y marzo por error inexcusable. El exfiscal Juan Carlos Izquierdo fue sentenciado a 3 años de prisión por violencia psicológica en contra de su exnovia Naomi Arcentales, quien fue hallada sin vida en su departamento en Manta en diciembre de 2021. El ex agente se le impuso la pena máxima en este delito de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, donde se indica que la pena para violencia psicológica va de 6 meses a 3 años. Izquierdo, quien fue removido de su cargo el pasado 15 de marzo, fue inicialmente acusado de femicidio. No obstante, el ex fiscal negó que sea responsable de la muerte de Arcentales. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió un comunicado declarando persona no grata a la embajadora de México en nuestro país, Raquel Serur. La decisión se habría tomado por las declaraciones del presidente mexicano Manuel López Obrador el pasado 3 de abril sobre las elecciones en Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. López Obrador hizo mención a la campaña electoral de los comicios excepcionales de 2023 que posesionaron a Daniel Noboa como presidente de la República. En sus declaraciones trató de sospechosa la muerte de Villavicencio, insinuando que este hecho habría favorecido al hoy presidente ecuatoriano. Y se mantiene el conflicto en torno a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Nicole Bonifaz declaró nula la resolución que la removió del cargo. Se han saltado toda la norma y por esa razón es que yo me mantengo que, al menos por el momento, legalmente sigo siendo la presidenta del Consejo de Participación. Luego de señalar que se cometió una ilegalidad al cesarla de sus funciones en el Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz indicó en una entrevista para un medio de comunicación que está analizando con el equipo jurídico las acciones que se pueden presentar. De igual forma, denunció que el Ministerio de Telecomunicaciones le ha quitado los accesos de su equipo. No consto en ningún registro, así que también de esa manera es que se está cometiendo una ilegalidad. Qué lástima que otra función del Estado, como el Ejecutivo, se irrespete y se involucre en una función que es la de transparencia y control social. Todo esto luego de que Bonifaz fuera cesada del cargo, tras una polémica sesión que en primera instancia fue suspendida por ella. Siga con el orden del día. Apelo a la presidencia, por favor, en este momento. Suspendo en este momento la sesión. No puede, señorita presidenta, porque en este momento acabo de apelar la presidencia. Un golpe de Estado institucional. No obstante, la sesión continuó y los 4 consejeros votaron por su destitución.
De ahí que la presidenta cesada considera que se saltaron varios pasos en el sentido normativo. Además, anticipó que informará del hecho a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional y demás instituciones competentes para que sigan con el debido proceso. Por su parte, por decisión de mayoría, Andrés Fantoni asumió la presidencia. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y mientras tanto, Andrés Fantoni se instaló este jueves en el despacho de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, donde dio declaraciones defendiendo su cargo como titular de la institución. Además, convocó a su primera sesión para mañana a las 12 horas para designar a un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. El consejero Guarderas le entregó a la presidenta una solicitud de que la sesión sea de forma permanente. Esta solicitud, como dice en el artículo 8 del reglamento de sesiones, no necesita ser apoyada de la moción ni mandar a votación. Solo con la firma de 4 consejeros, inmediatamente la sesión tuvo que ser permanente. Ella le quitó la palabra, en el contexto ustedes pueden revisar, se le quitó la palabra al señor Guarderas en el uso de su ejercicio, y después de eso, habiendo esta transgresión de los reglamentos y normas, fue apelada a la presidencia, lo cual queda ella sin la competencia de la dirección temporal de esa sesión ordinaria, y por eso es que la sesión nunca fue cerrada. La sesión estuvo activada porque ella perdió su derecho como presidenta dentro de esa sesión. Como lo dice el artículo 17 de la ley del reglamento de sesiones, que el vicepresidente asumirá de forma inmediata al momento que es la apelación de la presidencia a llevar la dirección temporal, esto también con el marco de la explayación de la apelada y el apelante. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE ejecutó una operación simultánea en varias provincias. Conozcamos cuáles fueron los resultados. Contrarrestar los delitos de extorsión en diferentes ciudades del país es lo que persigue la FICE. Así es como 600 policías de los ejes investigativo, preventivo y de inteligencia ejecutaron acciones para detenciones con boletas a quienes eran requeridos por la justicia, aprehensiones en flagrancia, así como el decomiso de armas y demás indicios. Se realizaron varios allanamientos y se logró la aprehensión de 2 personas en delito flagrante, una de ellas a través de una denuncia de extorsión al 1-800 delito, y se logró también la detención de 4 personas, de las cuales 2 tenían boletas de detención por el presunto delito de extorsión. Lo más relevante fue la captura de 3 sospechosos: Luis Antonio R., alias El Mexicano, Fernando Javier, alias Fercho, y Manuel Alberto, alias Palermo, en las ciudades de Playas, Daule y Machala, respectivamente. Estamos haciendo un trabajo interinstitucional liderado por el Gobierno Nacional, y en el caso de la Policía Nacional, con el direccionamiento técnico jurídico de la Fiscalía, se realizó en legal y debida forma, mediante actuaciones fiscales urgentes, estos allanamientos, donde también se encontraron dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, un teléfono satelital, motocicletas reportadas como robadas, las cuales fueron recuperadas, entre otros indicios asociativos. De enero a marzo del 2024 se han cumplido con 121 operativos contra secuestro y extorsión. 63 personas han sido liberadas del infierno del cautiverio y 343 antisociales han sido detenidos por este delito. A los operadores de justicia habría que preguntar cuántos de ellos han llegado a ser procesados y cuántos han recuperado su libertad. Cristian Arias, Noticias Oromar. La policía del distrito Nueva Prosperina desarrolló un mega operativo que permitió la captura de 3 sospechosos y varias armas. Un terreno utilizado como campo de entrenamiento para sicarios fue desmantelado. Hicieron 2 incursiones en 2 sectores específicos
en los cuales las denuncias de ciudadanos habían conducido al personal investigativo hasta señalar a los objetivos, sujetos que estaban dedicados a la extorsión tipo vacuna y que ahora se les puso tras las rejas. Tenemos armas de fuego, armas blancas, tenemos las camaretas estas que son utilizadas para generar terror a la población poniendo en sus domicilios o en locales comerciales para exigir esta mal denominada vacuna. Tenemos sustancias estupefacientes, uniformes y prendas policiales que son utilizadas justamente para cometer delitos haciéndose pasar por policías, y las cámaras de circuito cerrado de televisión que utilizan para alertar la incursión policial. Ustedes pueden ver lo complicado que es llegar a este tipo de sectores. Ellos ya con este tipo de cámaras tienen al menos 5 minutos de ventaja sobre nosotros hasta llegar a estos puntos aledaños. En los celulares de los detenidos se encontró información que los compromete con el delito de extorsión. Tenían instaladas cámaras de videovigilancia para anticiparse a la llegada de la policía y escapar siempre, pero esta vez se les durmió el diablo y el coronel Santamaría con su personal llegó cuando aún dormían para darle los buenos días e invitarlos a la cárcel. Estamos sobre el territorio de los tiguerones, que tienen ahorita un conflicto entre ellos por el poder justamente de este sector. ¿Y por qué es tan estratégico este sector? Es porque aquí, como la señal celular, no existe vialidad vehicular en motocicleta. Es muy difícil realizar patrullajes en este sector, aparte de que cada uno de los callejones nos lleva a otro tipo de urbanización y son espacios cerrados, entonces utilizan esto para llevar a personas secuestradas o para hacer sitios de almacenamiento de objetos robados. Una figura decorativa en forma de león fue encontrada y junto a ella un hueso con apariencia humana envuelta en un trapo rojo. Los vecinos comentaron que se trataba de algún tipo de brujería con hueso de muerto, creencias de los delincuentes con las que creen que van a ser invisibles a la ley. En otro sector de la cooperativa Llanet Toral se ubicó un campo que era utilizado para entrenar a jóvenes y convertirlos en sicarios. Ese es un campo de entrenamiento justamente, un campo de entrenamiento donde estas estructuras delictivas lo que hacen es entrenar en sicariato o en cualquier tipo de acción criminal. La recuperación de territorios dominados por organizaciones delictivas fue la principal finalidad de esta acción, que deberá repetirse en el transcurso de los días. Cristian Arias, Noticias Oromar. Durante el primer trimestre de 2024, en Guayaquil se han registrado 724 llamadas por alertas de extorsiones, es decir, 572 más que en el mismo periodo de 2023. Guayaquil, la capital de Guayas, registra una cifra récord de casos de extorsión en lo que va de 2024. Y es que tan solo en los 3 primeros meses del año, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió más de 700 llamadas de emergencia por este delito. Si se compara dicha cifra con el año pasado, existe un aumento alarmante del 376,32%. Durante el primer trimestre de 2022 fueron 49 llamadas. En ese mismo periodo de 2023 se registraron 152 y este año ya suman 727 los casos de extorsión. Según evidencian las cifras, se han reducido las muertes violentas en un 18% a escala nacional. No obstante, las denuncias por extorsiones en Guayaquil continúan elevándose, a pesar de la declaratoria del conflicto armado interno que vive el país desde el pasado 9 de enero. Y es que según la policía, la militarización de los centros penitenciarios provocó que las bandas catalogadas como terroristas reemplacen temporalmente el narcotráfico por el secuestro y la extorsión. Esto obedecería a la falta de comunicación fluida entre los criminales y sus líderes. Hasta el 20 de marzo de este año, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que incluye a Durán y a San Borondón, ha registrado 462 denuncias por extorsión. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y pese a que se termina el estado de excepción el 8 de abril, las Fuerzas Armadas seguirán operativas en Manabí luego de conformarse la Fuerza de Tarea Conjunta de esta provincia. Hemos recibido alineamientos políticos y por supuesto disposiciones militares del mando militar y hemos creado una Fuerza Tarea Conjunta Manabí. Se han asignado, se han redesplegado unidades de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea con sus medios de estas 3 importantes fuerzas
para devolver la tranquilidad a esta querida provincia de Manabí. Nosotros seguiremos cumpliendo las disposiciones. No se olviden que estamos en un conflicto armado interno y eso no prescribe. La invitación para que los delincuentes depongan las armas. Como siempre, las Fuerzas Armadas y la policía iremos localizándolos, neutralizándolos, entregándolos a la justicia y a los delincuentes que pretenden cometer actos delictivos, que se cuiden. Las Fuerzas Armadas estamos atrás de ellos para entregarles a la justicia. Y si Dios lo permite, y lamentaremos tomar las decisiones, eliminarlo. Es momento de la primera pausa comercial, pero quédese en nuestra sintonía porque ya volvemos con más información para compartir con ustedes. Estamos de vuelta con temas electorales. El CNE espera que con la entrada en vigencia del presupuesto general del Estado se transfieran los recursos para la consulta popular y el referéndum. Asimismo, aclaró dudas sobre quiénes pueden realizar campaña política. Porque de la consulta popular saldremos victoriosos. Que si el presidente de la República puede o no referirse a la consulta popular y el referéndum, fue una de las aclaraciones del Consejo Nacional Electoral durante un conversatorio con los medios de comunicación. El proponente tiene el derecho de difundir las preguntas que le planteó al país. No hay ninguna prohibición. He visto analistas políticos hablando de las ventajas o desventajas de las preguntas planteadas, lo cual eso no es campaña, eso es información a la ciudadanía. Nosotros hacemos lo mismo, difundimos las preguntas porque es nuestra responsabilidad. El Ejecutivo, al ser el proponente, tiene el derecho de difundir. Lo que no puede hacer es proselitismo político usando los recursos del Estado. Eso está prohibido para todos los funcionarios públicos. Asimismo, Atamaín detalló quiénes sí pueden hacer campaña política. Quienes tienen el derecho y la posibilidad de pautar, de hacer eventos políticos, caravanas, hacer afiches, difundir todo lo que significa hacer una campaña política, les corresponde y están autorizados solamente quienes fueron calificados por el Consejo Nacional Electoral. La funcionaria también aclaró que en redes sociales el CNE no puede controlar los contenidos. Además se refirió al tema financiero, recalcando que para llegar hasta el punto en que se encuentra el proceso electoral, han tomado recursos propios del CNE y de otras instituciones involucradas. La última rubro que tomamos, digamos, que tenemos, son de $6 millones que nos sirvió para contratar al personal que entrará a operar para todo el proceso electoral, ya, digamos, la recta final. De igual manera, esperan que con la entrada en vigencia del presupuesto general del Estado se realice la entrega de los montos, pues los recursos son necesarios también para la liquidación de procesos contratados y el trabajo postelectoral. Ahora viene una segunda fase en el que tenemos que recuperar esos recursos porque tienen una finalidad. Eso lo hemos hecho con la autorización del Ministerio de Finanzas. Otro tema que se mencionó fue el voto exterior, que será solo presencial. Y a decir de Atamaín, el único país donde hasta ahora no se cumplirá la consulta popular y el referéndum es en Nicaragua. Tania Loor, Noticias Oromar. Y precisamente sobre el voto en el exterior, 429.000 ecuatorianos están habilitados para sufragar en la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral han anunciado que todo está listo para que los compatriotas que residen en el exterior puedan sufragar el 21 de abril. Nicaragua, país en el que el Ecuador no tiene delegación diplomática, no podrán ejercer su derecho los ecuatorianos que residen en esa nación, tal y como fue en los comicios pasados. Tenemos 656 juntas receptoras del voto para el exterior, para 101 zonas electorales. 3.000 miembros de juntas receptoras del voto participarán en este proceso democrático. Ellos serán capacitados en las distintas oficinas consulares. 3 circunscripciones están habilitadas para que los ecuatorianos que viven en el exterior puedan sufragar. Europa, Oceanía y Asia, con 261.000 electores. Canadá y Estados Unidos, con 136.000 electores. Latinoamérica, el Caribe y África,
con 30.000 electores. 610 paquetes electorales han sido despachados a 40 países donde hay presencia de ecuatorianos. En el exterior se realizará el próximo sábado 6 de abril el simulacro electoral, mientras que en nuestro país será el domingo 7. Este domingo 7 de abril se realizará el simulacro nacional para el referéndum y consulta popular en Azuay. Asimismo, se arrancará la campaña política por 12 días hasta el 18 de abril. Este domingo 7 de abril se pondrá a prueba los recintos electorales, el procesamiento de actas de escrutinio y el acompañamiento de la fuerza pública a 2 semanas de la consulta popular y referéndum en Ecuador. Tendremos solo este simulacro de este día domingo y luego ya al proceso electoral. Estamos ya la próxima semana recibiendo todos los paquetes electorales, esto será el día viernes, y el mismo día viernes tendremos un pequeño simulacro que es el de voto en casa, que son solo 8 juntas receptoras del voto, entonces esa será la última actividad antes del proceso electoral. De manera paralela, este domingo iniciará la campaña electoral hasta el 18 de abril. 10 organizaciones a nivel nacional, entre políticas y sociales, se registraron para impulsar el sí y el no. El fondo de promoción es de $2.252.954. El partido Unidad Popular, que va por la opción no en las preguntas D y E. El movimiento Creo, pues la opción sí en todas las preguntas. El movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia va por la opción sí en todas las preguntas. El partido Avanza, pues la opción sí en todas las preguntas. El movimiento Pachacuti, pues la opción no en todas las preguntas. El movimiento Amigo, pues la opción sí en las preguntas A, B, C, F, G, H, I, J y K. Y pues la opción no en las preguntas D y E. Y 3 organizaciones sociales, que es la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, de la UNE, por la opción no en las preguntas D y E, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, por la opción no en las preguntas D y E, y la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Amaru, por la opción sí en todas las preguntas. Teodoro Maldonado, de la Delegación Provincial Electoral de la Azuay, recuerda lo que se prohíbe en el Código de la Democracia durante campaña electoral. Bueno, lo que está prohibido en lo que dice el artículo 207 del Código es las presentaciones de artistas internacionales que sean auspiciadas por instituciones públicas. Esto mientras avanza la capacitación a los miembros de la Junta Receptora del Voto. El 93% fue notificado y un 39% ya está capacitado. El domingo 21 de abril y 2 días antes para el voto en casa y voto PPL. Esta será la papeleta que recibirán las personas habilitadas para el sufragio. Es bicolor, entre salmón y gris. La papeleta tiene seguridades que son imperceptibles al ojo humano, pero son sensibles a rayos UV. Así es que por ningún motivo estas papeletas pueden ser adulteradas. En temas económicos, un nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional se estaría planificando en abril. Un nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Daniel Noboa estaría cada vez más cerca. El Ministerio de Finanzas informó que un equipo técnico del FMI está en Ecuador desde el pasado martes 2 de abril. Aunque no se ha especificado el motivo, trascendió que la visita sugiere que estaría cerca de comenzar la negociación de un nuevo acuerdo. De hecho, según los especialistas, es probable que ya haya empezado el intercambio de información, la revisión de cifras económicas y las consultas en torno a posibles compromisos. Las negociaciones también podrían avanzar más rápido de lo habitual porque el gobierno de Noboa ha cumplido algunos de los requisitos para ir hacia unas cuentas fiscales más sostenibles. Una de esas tareas fue el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Esta es una medida que permitirá que la caja fiscal tenga más ingresos, que suele ser uno de los compromisos que ofrecen los gobiernos en los acuerdos con el FMI. Sin embargo, según los expertos, se requerirán también ajustes en el gasto público, como recortar los subsidios a las gasolinas, lo cual no es una tarea sencilla por los altos riesgos de protestas sociales. En los mercados internacionales se espera que se realice un anuncio en torno a un programa con el FMI durante las reuniones de primavera que realiza el fondo en Washington entre el 17 y 19 de abril de este mismo año. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
También les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por el incremento del IVA. Pero sobre todo la principal afectación es al pueblo ecuatoriano, porque el 1 de abril los ecuatorianos nos desayunamos con un nuevo paquetazo de impuestos, porque obviamente sube el IVA, sube todo, porque ha subido los combustibles, ha subido el gas doméstico, un incremento del costo de la canasta básica familiar, una inflación y sobre todo una pérdida del poder adquisitivo. Y el gobierno le miente a los ecuatorianos cuando nos dice de que no van a ser afectados los productos de la canasta básica familiar cuando ha ocurrido todo lo contrario. Quitarle los alimentos de la mesa al pueblo ecuatoriano es lo que ha hecho el gobierno y sobre todo afectarle a esos 4 millones de ecuatorianos que están subsistiendo con $1, con $2 al día. La Junta de Beneficencia de Guayaquil reinauguró el Hospital Alfredo Paulson. La Casa de Salud contará con 23 especialidades y una plantilla de más de 1.000 profesionales. Este jueves 4 de abril se inauguró en Guayaquil el Hospital de Especialidades Alfredo Pulsón, ubicado en el complejo hospitalario de La Tarazana, norte de la urbe. La nueva infraestructura acoge desde enero a parte de las especialidades médicas que eran atendidas en el Hospital Luis Bernaza. Quisiera compartirles un breve resumen de lo que significa este hospital en términos de aporte a la salud del país. Con una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, donde existen 2 edificios, el Hospital Roberto Gilbert y el Hospital Alfredo Pulson, más la consulta externa, 18 quirófanos equipados con los más altos estándares de calidad y tecnología, donde se realizarán, entre otras intervenciones, trasplante de órganos. Se han realizado aproximadamente 1.000 trasplantes entre hepáticos, cardíacos, córneas y renales. Contamos con un banco de tejido que da asistencia a entidades privadas, especialmente a Solca. Al evento asistió el presidente Daniel Noboa, quien resaltó la importancia de la nueva Casa de Salud promovida por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Fortalecer nuestra red pública y estrechar la cooperación con nuestros aliados de la red de prestadores externos. La Junta de Beneficencia ha sido un pilar fundamental y ha ayudado a este gobierno que inició con una herencia de 4.600 millones de dólares de atrasos. Aún así, tuvieron no solo la decencia, sino la fuerza, la valentía y la convicción de que las cosas sí se pueden cambiar. La Casa de Salud, que se posesiona como una de las más modernas del país, contó con una inversión de 14 millones de dólares. Quiero resaltar es que este es un complejo hospitalario. En estos 100.000 metros cuadrados hay 700 camas disponibles, 350 camas en el Roberto Gilbert, 350 camas en el Hospital de Especialidades Pulson. Eso nos convierte en el mayor centro hospitalario del país. Pero además estas 2 instituciones están conectadas. El centro médico contará con un equipo de más de 1.000 profesionales, incluyendo especialistas de anestesiología, cardiología, cirugía cardiovascular, laparoscopía, plástica maxilofacial y vascular. También atenderá especialidades como endocrinología, gastroenterología, ginecología, obstetricia, hemodinamia, infectología, nefrología, neumonología, neurología, neurocirugía y neurocirugía endovascular. Cabe recalcar que la repotenciación del complejo Pulsón, donde también funciona el Hospital Roberto Gilbert con capacidad para otras 350 camas, estaba prevista inicialmente para 2022, pero debido a las deudas que el gobierno nacional mantiene desde tiempos de pandemia por las derivaciones del sistema público a la Junta de Beneficencia, el proyecto se retrasó. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Nos separamos nuevamente por unos segundos, pero en breve regresamos para revisar los sucesos más recientes en diferentes partes de nuestro país. Ya volvemos. Horas con 44 minutos. Un hombre fue asesinado a disparos cuando se encontraba al interior de una camioneta en Manta, provincia de Manabí.
Eran aproximadamente las 14 horas con 50 minutos cuando el sonido de varios disparos alertó a los moradores del barrio Miraflores en Manta. Al interior de un vehículo quedó el cuerpo sin vida de Tyron Josué Fernández Vélez, de 21 años, luego de sufrir un ataque armado en la calle Venezuela. De lo que indican las personas que pasó un automóvil y se bajó una persona con un fusil y le disparó. Hasta el sitio llegó la Policía Nacional para recoger indicios y empezar con las investigaciones. Había 13 indicios balísticos. ¿Cuántos? 13 indicios balísticos. 13 indicios balísticos y los proyectiles son de fusil. En las imágenes difundidas en redes sociales se logra apreciar al joven asesinado en el asiento del copiloto, por lo que se presume que al momento del ataque se estaba subiendo al vehículo. Solo no sé si era que se iba a subir al vehículo por ese lado, no sé. Porque él no vive aquí, vive en Las Acuatas. Ese es el domicilio de su señora madre. Finalmente, el cuerpo fue trasladado hasta el centro forense de la ciudad para que le realicen la respectiva autopsia. Mirly Macías, Noticias Oromar. La tarde de este jueves 4 de abril se registró una balacera en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Este hecho dejó como resultado 3 personas asesinadas. El cruce de balas se habría originado al ingreso de un tradicional balneario. Hasta el sitio se movilizó personal de la Policía Nacional para tomar procedimiento y empezar con las investigaciones. Seguimos en la provincia del Guayas porque el conductor de un bus de transporte urbano fue baleado por sujetos desconocidos que se subieron al automotor para cometer un asalto. El hecho ocurrió a la altura del sector Río Chico del cantón Simón Bolívar. La víctima tuvo que seguir manejando hasta alcanzar una ambulancia en la cual fue trasladado hasta una casa de salud. Y varios antisociales que se movilizaban en un automóvil y en una motocicleta realizaron disparos contra un hombre que estaba frente a la cárcel El Rodeo de Portoviejo. En el lugar se encontraba un policía que respondió al ataque utilizando su arma de fuego. Producto del cruce de balas, el hombre y el policía resultaron heridos y fueron llevados a una casa de salud. Los antisociales dejaron abandonado el automóvil en el sitio El Zapallo, mientras que la moto fue dejada en la vía a Calderón. Y una alerta del ECU 911 movilizó al personal policial del Distrito Florida debido a la visualización de un automóvil que circulaba a gran velocidad y con maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a los ciudadanos. La intervención provocó una persecución que terminó en el Distrito Modelo cuando los antisociales se metieron en contravía y abrieron fuego contra los uniformados. El uso progresivo de la fuerza y la rápida reacción de la policía permitió la captura de 4 peligrosos sujetos que estaban dedicados al asalto y robo a transeúntes, así como de vehículos. Además, en ese momento las unidades motorizadas del Distrito Modelo también se juntan a esta persecución y se logra la detención de 4 ciudadanos. En poder de ellos se encontró un arma de fuego y varias prendas. Es importante resaltar el trabajo desplegado por las unidades policiales, ya que estos individuos se estaban dedicando no solamente al robo de personas, sino también al robo de vehículos, porque el vehículo se encuentra plaqueado, y también se estaban dedicando al tema de la extorsión. Con este trabajo desplegado por las unidades policiales motorizadas del Distrito Florida y Modelo, ponemos en vista de la comunidad el compromiso, la dedicación y el esfuerzo para erradicar y sacar de las calles a estos delincuentes y poner a la luz y a las órdenes de las autoridades competentes a los mismos. Ahora les contamos que tras varios allanamientos ejecutados en los cantones de Portoviejo y Manta, en la provincia de Manabí, se capturó a 5 antisociales. En poder de los detenidos se encontró armas de fuego, cartuchos, droga y artefactos electrónicos. Los sujetos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se resuelva su situación jurídica. Esta madrugada se registró un accidente múltiple en la vía El Moro que conduce hacia el puerto de Pozorja. El siniestro estuvo protagonizado por 4 vehículos de carga pesada que colisionaron entre sí. Al parecer, el exceso de velocidad habría sido la causa del percance, pues los conductores no alcanzaron a frenar.
En primera instancia, el paso vehicular se vio afectado, pues los camiones bloquearon una parte de la vía. En Manta hay una nueva opción para vestir a la moda. La tienda Vans ya llegó a esta ciudad con promociones y lanzamientos espectaculares. Hace 3 años llegaron a la capital de la República y aprovechando que se abrió un espacio en el Mall del Pacífico, Vans llegó a Manta, apalancado en una ciudad que está en constante crecimiento. Sí, sabes que ha sido muy buena. La audiencia, la gente, pues ya estamos conociendo un poco más que Vans está en Manta, entonces sí nos ha ayudado un poco con el tema de venta. Si bien la marca se ha caracterizado en tener calzado para un mercado objetivo, ahora se están renovando y en esta nueva colección 2024 traen novedades muy interesantes. La marca está enfocándose ya no solo hacia la parte de los skates, sino queremos expandirnos también hacia toda la parte lifestyle. Entonces vamos a traer modelos que son un poco más fashion, un poco más de moda. Está por llegarnos un modelo que ha gustado bastante a la gente, que es New School. Entonces estamos próximos ya a tener un lanzamiento. De hecho, el 10 esperamos ya contar con el modelo en tienda y es un modelo que estamos seguros se nos va a agotar enseguida. La nueva tienda Vans, ubicada en el Mall del Pacífico, ha tenido una acogida excepcional, superando incluso las expectativas planteadas al inicio del proyecto. Sí, tal como tú lo dices, Manta es en realidad un mercado fuerte, la audiencia ya es espectacular, todas las personas que estaban buscando que nos encontremos dentro de Manta, pues han sido muy buenos clientes, siempre tenemos muy buena acogida. Bueno, en general la marca tiene buena acogida, ¿no? Si quieres vestir a la moda y tener un look fashion, la tienda Vans es tu opción. Ubicada en el Mall del Pacífico, recién aperturada y con promociones espectaculares que no puedes dejar pasar. Y de este modo estamos llegando a la parte final. Tania, rapidito, ¿gana o no gana Delfín en Bolivia? Yo creo que sí, ya para el segundo tiempo pues se vendrán los goles y traerá la victoria. Nos vamos. Así es, nos despedimos. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.